Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bitcoin en este 28 de agosto del año 2023. Bueno, parece que estamos ante un episodio de Black Mirror, uno de esos que se hacen un poquito pesados, quizá un capítulo escrito por Orwell del libro 1984. Y es que, lamentablemente, bueno, pues nos encontramos ante una sociedad que es muy sumisa al poder, que no tenemos pensamiento propio individual y que nos sumamos a lo que dicen las masas y por lo tanto tampoco contamos con capacidad de respuesta. Aunque nos parezca mentira, el poder, lo que entendemos que son los poderosos, son mucho más débiles de lo que nos quieren hacer creer. Pero claro, al dividirnos y al separarnos, pues ahí es cuando se hacen fuertes, ¿no? Quizá todavía, bueno, pues no sabemos cómo nos podemos enfrentar a ellos de forma efectiva y eso hace, bueno, pues que nos veamos un poco limitados a la hora de organizarnos. Estamos presenciando lo que yo considero en general, me refiero con todo esto que está pasando en los últimos años, ante una deconstrucción, ¿no?, de la sociedad que habíamos conocido y una inmolación como país que solo acelera y hace evidente la decadencia que vamos a vivir desgraciadamente pues en los próximos años. Estamos viendo personajes tremendamente siniestros a los que les importa muy poco la dignidad y la verdad, gente a la que se le llena la boca, ¿no?, de derechos, de protección a la mujer, y luego por otro lado no condenan ni persiguen a los violadores excarcelados y a todos los delitos que vemos que se están cometiendo en el día a día, ¿no? Parece que son como mesías ideológicos que hay que seguir y que independientemente de nuestro pensamiento tenemos que estar de acuerdo con las masas. Es un país, España, en el que en varias de sus regiones, lo estamos viendo, se están boicoteando, ¿no?, los eventos deportivos. Me refiero no al beso ni al Mundial, sino a la Vuelta a España ciclista, donde, bueno, pues vemos que hay gente que está vertiendo aceite o que está esparciendo clavos y chinchetas, pues reivindicando que esos territorios no son España y que por lo tanto la Vuelta a España no debería pasar por allí. Pero bueno, me río por no llorar, evidentemente. Es que esto además tiene un componente de que están poniendo en riesgo la vida de los participantes, ¿no?, en ese campeonato. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Bueno, pues tenemos una gestión que está en manos, pues yo me atrevo a decir que de lo peor de la sociedad. Son sociópatas, psicópatas que no han trabajado en su vida, que han crecido en un pedestal siempre cerca del poder y que se han ganado unos sueldos pues que evidentemente no merecen. Unos sueldos que además se ponen ellos mismos. Son maestros de la distracción, del engaño y del uso además de la esperanza, ¿no?, de los votantes, de los ciudadanos, que utilizan básicamente para apuntalarse en el poder. Mandatarios que, como decía antes, dividen a la sociedad con debates, desde mi punto de vista, bastante estériles, más cercanos a una caza de brujas, una inquisición, y que tienen como consecuencia, bueno, pues asumir que ellos, además de crear ese problema, van a ser quienes pongan la solución de todas estas circunstancias que suceden en primer lugar. Pues unos líderes que nos han llevado a tener una deuda pública de 1,56 billones, que yo entiendo que eso a lo mejor para alguien que no maneje las cifras pues no es consciente, ¿no?, de la cantidad, pero que hace que cada español en edad de trabajar pues tenga una deuda con el Estado, con estos políticos que se endeudan en nuestro nombre de 100.000 euros por cabeza, ¿no?, lo cual es una auténtica barbaridad. 100.000 euros me refiero sin sumar las deudas personales, privadas que tenga cada individuo, ¿no? O sea, una auténtica locura. Digo que esto que estamos viendo pues es un circo del terror, un circo donde ves que un poco vamos como zombies cada día y las cosas no mejoran, evidentemente, sino que van a peor de forma progresiva. No digo que de la noche a la mañana vivamos mucho peor, pero si nos remontamos a 15 años atrás, antes de la crisis del año 2008, desde luego que hemos perdido calidad de vida, pero si nos venimos un poquito después, al año 2018-19, también hemos descendido en libertades y en nuestro día a día nos hemos empobrecido muchísimo, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues que no hay una reacción social. Lo que vemos es que el tema del beso de Rubiales acapara toda la atención y las cosas importantes, ¿no?, que están pasando en el mundo, pues como que hay muy poquita gente que les preste atención y que vean que realmente van a tener un impacto en sus vidas. Claro, llevamos 40 años con un bipartidismo, ahora parecía que salían dos partidos nuevos, pero vemos rápidamente que se mimetizan muy bien en ese sistema que está corrupto por dentro. O sea, tú para llegar al poder tienes que asumir una serie de criterios, una serie de estructuras que te van a encarrilar ya y que si te sales de ahí pues no vas a llegar al poder nunca, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco atrapados en esa trampa.
Algo que nos puede dar esperanza. Bueno, históricamente las tecnologías a lo largo de los siglos han sido la mejor herramienta para conseguir la disrupción, ¿no? Con el poder y conseguir cambios realmente profundos. La tecnología, bueno, diría que es una de las principales herramientas que tenemos para los cambios, pero desgraciadamente también la miseria, ¿no? Y la miseria la vimos pues durante la Revolución Francesa, con el reinado del monarca Luis XVI, que al final le cortaron la cabeza. También lo vimos, y que eso trajo una serie de avances, ¿no? en Francia y de libertades. O sea, no todas las revoluciones, aunque sean a través de la miseria, acaban mal. Tienen, evidentemente, periodos de muchísima sangre en las calles y de muchísima violencia, y eso, pues, si se puede evitar, mucho mejor. También lo vimos en la Revolución Rusa, ¿no? Con Lenin y con todo el auge del comunismo y la caída de los zares. Ahora, pues, quizá guardando las distancias, estamos viendo un fin de ciclo en Argentina, ¿no? Y un nuevo desafío a las élites, a esa casta que representa Javier Milei. Aunque ya se le ha tildado de ultraderechista y demás, ¿no? Javier Milei, pues para los que le seguimos desde hace tiempo, yo le considero más un anarcocapitalista que está bastante en contra de que haya un poder enorme del Estado que oprima y que dirija la vida de sus ciudadanos, ¿no? De la miseria, pues bueno, nacen ideologías y populismos, pues como pudo ser el fascismo después en el periodo entre guerras, y también el socialismo o el comunismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y se habla siempre de soluciones fáciles, ¿no? A problemas complejos. Se habla de equiparar salarios, que lo estamos escuchando ahora con Yolanda Díaz, que dice que los hombres tienen que ganar lo mismo que las mujeres en el fútbol. O sea, es una auténtica estupidez. Yo es que no sé cómo hay gente que compra ese discurso sin darle una vueltecita, ¿no? Si los hombres generan 50 veces más de negocio alrededor por las entradas, los patrocinios, los derechos de emisión, porque las mujeres o porque el fútbol de mujeres no lo ven los hombres, pero es que tampoco lo ven las mujeres, pues ¿cómo le vas a pagar lo mismo? Es que es imposible. Entonces, no sé, esta mujer, ¿por qué lanza esos mensajes y mete esas ideas en la cabeza, ¿no? Pero aparte de que se habla de salarios equiparables, sin evaluar los resultados o la eficiencia, pues habla de un mundo feliz, donde no haya pobres, donde haya más derechos para todos, donde la justicia social, ¿no? Y esto es algo que nos venden estos pregoneros, y luego les vemos, evidentemente, pues eso, con sus pulseras de oro, con sus vestidos carísimos. O sea, hablan desde un púlpito, hablando del bien común, y luego realmente te das cuenta de que el bien lo quieren para ellos. Pero eso pasa históricamente, ¿no? Con todos los revolucionarios que nos vienen a traer la igualdad, que siempre han acaparado al final la riqueza de los demás y han creado una miseria tremenda, ¿no? En los países donde han llegado al poder. Pero también, y a mí algo que no quiero que se me olvide, es el control que quieren ejercer sobre el pensamiento y sobre la verdad, ¿no? Estamos en la posverdad, en el solo piensa, en lo que desde fuera se puede juzgar, ¿no? Viendo una situación y vendiéndosela a la población, y que el que piense distinto, además, hay que señalarle como culpable, como peligroso, como está pasando con muchísimos jugadores y con muchísimas personalidades del ámbito del deporte y de otros ámbitos que no se han pronunciado, o que no se han pronunciado como el feminismo quería que se pronunciaran, y se les está señalando como en la Inquisición, ¿no? De forma salvaje. Entonces, bueno, estas cosas me parecen un poco de locos. La maquinaria política, al final, pues bueno, se ha convertido en el motor de nuestra sociedad. Ellos marcan, todos estos políticos, me da igual que sean más de derechas o de izquierdas, al final es un engranaje del Estado, y el Estado realmente es la institución peligrosa, ¿no? La institución que no para de crecer, que no para de empobrecer a las poblaciones, y que no para de mentir. O sea, es una maquinaria de la mentira. Lo que pasa es que, bueno, que tú te puedes identificar más con las ideas de izquierdas o con las ideas de derechas, pero al final lo que te va a tocar es pagar la ineficiencia, pagar por cuestiones políticas, burocráticas, que no interesan a nadie, ¿no? Y te están robando literalmente el dinero del bolsillo. Pero es que además marcan lo que es interesante, ¿no? Y lo que la sociedad tiene que estar debatiendo mientras llevan a cabo los planes. No solamente los planes a nivel local, a nivel nacional, sino muchas veces de organismos que están por encima, de instituciones como el BIS, el Bank of International Settlements, que es el banco central de los bancos centrales, o el Foro Económico Mundial, con todo esto que hemos hablado de las monedas digitales de la banca central, ¿no? Y el control que tendrían del consumo que podríamos hacer en determinados momentos. Y bueno, agendas que van a cambiar la forma que tenemos de vivir, de expresarnos, incluso de pensar, y salirse de ese pensamiento, salirse de esa línea, pues va a ser como algo revolucionario, algo peligroso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que seguir en estas plataformas.
pensad que todas estas instituciones, primero que no sabemos quiénes están detrás, qué es lo que buscan realmente, y evidentemente que no han sido elegidas, aunque aquí pensemos que tenemos democracia y que elegimos a nuestros representantes, cuando esto es una oligarquía, ¿no? Total, donde la voz del líder es lo que se tiene que votar, y si hay un disidente dentro del partido, pues se le aparta o se le echa. Entonces eso ni es democracia ni es nada, no se discuten ideas, se ejecutan pensamientos de estas agendas y ya está, ¿no? Por eso tenemos que aprovechar la disrupción de nuestra era, de nuestra generación, y aquí tenemos dos disrupciones principales, una que es Internet y otra que es Bitcoin. Internet, pues porque es la plataforma donde cualquiera de nosotros podemos participar para cambiar la agenda del establishment, ¿no? Y podemos poner nuestro granito de arena, nuestro mensaje, y podemos introducir ideas o pensamientos para que llegue a una parte de la población que está interesada en este tipo de cuestiones, ¿no? Un espacio, pues bueno, donde compartir ideas con personas de todo el mundo, donde te puedes formar ya no solo con gente de aquí de España, sino que puedes ver la visión y las cuestiones que están sucediendo en otros países, y sobre todo porque es una alternativa a los medios de comunicación, que los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa, como sabéis, necesitan licencias que les dé el poder para poder emitir, tienen a sus palmeros, tienen a sus esbirros, a sus lacayos, que son todos los periodistas comprados, y todas las agendas, ¿no? Las agencias de comunicación, Reuters o Agencia F, que se nutren de los organismos internacionales, que dan un mensaje único, ¿no? Y en todas las cadenas, aunque se enfoque un poquito distinto, al final te están diciendo lo mismo, ¿no? En qué tienes que pensar. Esto lo vimos durante la pandemia clarísimo, que a veces es que eran calcados los mensajes que daba una televisión u otra en las noticias. Y por otro lado tenemos a Bitcoin, que no solamente permite transaccionar y salir de un sistema del que han creado una total dependencia, un sistema financiero en el que desde tu nómina, que tiene que ser ingresada dentro de una de las sucursales del poder, me da igual que sea el BVA, que el Santander, que la Caixa, que cualquiera de los bancos, si estáis viéndonos desde países en México o en Argentina o en otros países de Latinoamérica, nos hacen depender de ellos, hacen que tú, para poder disfrutar del fruto de tu trabajo, tengas que utilizar la infraestructura que ellos te proveen y con la que te pueden controlar, con la que no tienes ni privacidad ni libertad para enviar y recibir tu dinero donde a ti te dé la gana, ¿no? Ese es el dinero fiduciario. Sin embargo, Bitcoin lo que hace es que a través de una aplicación que te instalas en el teléfono móvil, que es una aplicación de código abierto, que eso significa bueno, pues que lo tienes disponible en diferentes plataformas y que es un código disponible para todos los programadores para poner soluciones encima de la mesa, pues eso te permite transferir a través de como un código QR como este que veis aquí, a cualquier parte del mundo y recibir dinero desde cualquier parte. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy creando contenido y YouTube decide desmonetizarme a través de donaciones en PayPal, en Bizum o transferencias bancarias, yo podría seguir recibiendo dinero en este código QR, independientemente desde dónde me veáis en el mundo y cuándo me veáis. O sea, podríais hacer transacciones a esta dirección para apoyar este tipo de mensaje, estas alternativas. Y esto es algo que a los youtubers yo me gustaría que lo entendiesen, que utilizar Bitcoin va más allá de voy a comprar por 10 y vender por 20. Es una alternativa para justamente salir de esa cárcel financiera que han creado para que no puedas moverte, ¿no? Igual que Internet amplía la capacidad de llegar con ideas distintas y con otros razonamientos, Bitcoin lo que hace es romper la cárcel financiera que han creado, ¿no? Y que todos, de una forma o de otra, pues nos obligan a utilizar en el país que nos haya tocado vivir. Los que tienen un poco más de suerte, pues a lo mejor les ha tocado vivir con una estabilidad de una moneda que no tiene tanta inflación, aunque yo creo que estamos, otro día lo comentaremos con más detalle, estamos al final de esa línea y que todas las monedas se van a hiperinflacionar. Pero Bitcoin esa es la función, que es poder transaccionar en libertad y con privacidad, que eso es importantísimo, ¿no? Entonces estamos en una guerra por la confianza de la gente, estamos en una guerra en la que los políticos necesitan que confíes en el dinero que ellos emiten, en el dinero que ellos llaman dinero de curso legal, para que tú creas que ese es el dinero que tiene valor, pero realmente no tiene ningún tipo de valor. O sea, lo imprimen de la nada y tú trabajas, eres creativo, generas empresas y te están obligando a que ahorres en un dinero que no está respaldado en nada. Entonces, eso es lo que les da poder a ellos, ¿no? El poder controlar la riqueza que es capaz de generar la población, porque la población está dispuesta a atesorar su tiempo, su esfuerzo y sus ideas en ese dinero tan malo, ¿no? Tan político y tan corrupto. Y me da igual en el país que sea, ¿eh? Entonces, al final, ¿Bitcoin en qué está basado? Bitcoin está basado en matemáticas
en energía y en criptografía. Igual que el oro es un mineral que viene de la naturaleza y que los humanos no podemos crear de la nada, pues ahora tenemos un dinero que, utilizando la tecnología, utilizando la computación, las matemáticas, la energía, se crea de forma finita, ¿no? Y además está desvinculado del patrón político de turno, del país donde estés. Entonces, yo entiendo que confiar en algo que desconocemos es complejo, pero la decadencia y el camino al que nos dirigimos, estoy seguro de que va a hacer que cada vez más personas tomen la alternativa y empiecen a utilizar Bitcoin como dinero en su día a día, ¿no? Aunque sea más volátil, sabiendo que todas estas ventajas tienen todo el sentido, ¿no? Esa privacidad, esa capacidad de transferir, esa capacidad de que no te roben lo que es tuyo, bueno, pues esos son valores importantes. Entonces, en el contexto macro en el que estamos, en el contexto macroeconómico, geopolítico, histórico, las naciones se están enfrentando un poco usándonos como peones. Van a necesitar reorganizar toda la estructura social y de relación entre fuerzas que hay ahora mismo. Van a usar todo su poder para financiar las guerras, ¿no? El dinero fiduciario, el dinero fiat, lo que les permite, por ejemplo, a Estados Unidos, es haber endeudado a los estadounidenses y emitir deuda por valor de 120.000 millones de dólares para enviarle el dinero a los esbirros que tienen en Ucrania, ¿no? Y así los políticos que están invertidos en empresas fabricantes de armas están ganando pues mucho dinero con esas inversiones, porque ellos saben que van a seguir generando esa deuda y siguiendo dándole el dinero a los señores de la guerra de Ucrania, ¿no? Más allá de que estés a favor o en contra de Rusia o de Ucrania, me da lo mismo. Y luego, bueno, pues seguiremos viendo esta manipulación, estos engaños, para que sigamos creyendo, bueno, pues que tenemos que seguir trabajando pues por ese dinero que apuntalan el poder a estas élites, ¿no? Entonces, lo hemos visto también con Francia, lo que está pasando ahora en África, pues con esas 13 colonias donde Francia ha seguido siendo el emisor de la moneda, aplicando el señoriaje de la moneda, que es que ellos son los emisores, y aquellos países que se han querido independizar o rebelar contra esa situación, bueno, pues han tenido golpes de Estado o han cambiado a sus dirigentes o ha intervenido Francia con el ejército. Pero claro, todo esto no nos lo cuentan. Nos cuentan el tema de Jenny, del beso, de Daniel Sánchez en Tailandia o de las tetas de Amaral, ¿no? Que son temas profundísimos y que van a impactar en la vida de todos. Entonces, la conclusión es que los estados no deben controlar el dinero. Igual que la religión no debe estar vinculada al poder que tiene un Estado, como pasa en los países musulmanes, donde el islamismo está por encima del poder del Estado, la religión está por encima. Bueno, aquí la Iglesia el cristianismo, la Iglesia católica está separada del Estado, ¿no? Es un Estado laico, pero el dinero debería estar separado si tenemos una tecnología neutral. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es equilibrar la balanza de fuerzas, estás dando más poder a los individuos. Entonces, si el Estado controla el dinero, al final controla la riqueza, y si controla la riqueza, controla nuestras vidas, y eso es lo que no queremos. No queremos ser libres. Entonces, la única forma de separar a estos parásitos del poder es que no puedan controlar los flujos por donde van tus transacciones económicas, ¿no? Por donde va la economía productiva, y que tampoco el dinero lo pueda emitir una entidad centralizada que decida pues, en qué no se endeuda, qué se financia, qué no se financia, mientras por el camino se llevan las mordidas sin que lo sepamos y ejercen ese tráfico de influencias. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, un poquito más largo que los demás, pero bueno, quería hacer una reflexión de la actualidad y como siempre daros pinceladas y barnices de Bitcoin. Así que nada, espero que os haya gustado. Si queréis darle like, os lo agradezco. Suscribiros al canal, que estaré subiendo más contenido, y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.